Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga y reciban un cordial saludo de mi parte a través de este medio, hermanas. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de esta tarde. El tema se llama las promesas de la provisión de Dios y este tema va a estar dividido en 4 subtemas. El día de hoy solamente vamos a ver 2 subtemas y vamos a darle gracias a Dios. Primeramente vamos a hacer una oración porque nos permite estar aquí y poder también escuchar su palabra a través de estos medios de comunicación. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor mío, porque nos das el gran privilegio de alabar y glorificar tu nombre. Nos das el privilegio, Señor, de conocerte y de saber, Padre mío, que tú nos invitas, Padre mío, a aprender cada día más de tu palabra a través de estas lecciones. Que este día tengamos un corazón dispuesto, que tengamos una mente abierta y que nos dé sabiduría para comprender lo que nos quieres decir, Padre mío. Pero que también a mí me limpies mis labios, Señor, de manera que lo que yo hable sea solamente palabra tuya. Que seas tú el que hables por medio de mi boca y que seas tú, Padre mío, el que derrames de grandes bendiciones para cada una de mis hermanas y sus hogares, Padre mío, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, como les decía, el tema que vamos a estar viendo en esta tarde se llama las promesas de la provisión de Dios. Y el objetivo de este tema es que reconozcamos que Dios es quien nos provee de todo lo necesario y que esta es su palabra y que está en su palabra lo que hará en nuestras vidas. Los 2 subtemas que vamos a ver en esta tarde, el primero se llama Dios provee. El subtema número 1 es Dios provee y vamos a tratar de definir esta palabra, comenzando a entender lo que significa la palabra provisión. Y la palabra provisión es el acto de entregar, de dar todo lo necesario. ¿Y quién nos provee de todo lo necesario? Pues Dios. Dios es el que nos provee de todo lo necesario. Él suple cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Y vamos a leer lo que dice Filipenses 4 del versículo 10 al 20, que es donde está basada este estudio. Filipenses 4, versículos del 10 al 20. Voy a darle lectura y ustedes van a seguir con su vista. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y les invito, hermanas, que veamos lo que dice Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo creo, hermanas, que si nos pusieran a dar un testimonio de lo que Dios provee en nuestras vidas, pues todas tendríamos algo de qué hablar. Porque Dios provee lo necesario no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra familia. Nos da el vestido, el calzado, nos da gozo, nos da paz y nos da fortaleza. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios de esto que el Señor provee. Dice el Señor que Él provee de gozo.
Y vamos a ver lo que dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podemos gozarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios nos provee de paz. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos da paz. Y también dice que Él nos fortalece. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:19, como acabamos de leer, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así, hermanas, vamos a empezar a ver algunos puntos de este subtema. Dice que debemos de recordar siempre las bendiciones de Dios. Recordar cada bendición que Dios nos da. Un nuevo día, nos da el alimento, nos da el calzado. Muchas veces pone a personas en el momento indicado, cuando más lo necesitamos, o llega una ofrenda de amor, o llega una palabra de aliento o de consuelo. Y por eso tenemos que dar gracias, porque son parte de las bendiciones que el Señor nos da. Vamos a recordar un poquito en la Biblia cuando Pablo estaba encarcelado. Pablo se encontraba encarcelado, se encontraba posiblemente triste por la situación en la que se encontraba, no por lo que Dios o por el que estuviera en la cárcel, sino por el momento. A lo mejor estaba solo y recibe una gran visita. Dice que recibe una gran visita. Se trataba de Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Pues Epafrodito era el pastor de la iglesia de allá en Filipos. Él era el que estaba pues viendo por esa iglesia. Y fíjense, hace una visita a Pablo, una visita en la cual se llevó un mes para que Epafrodito pudiera llegar a ver a Pablo. Y esa visita no solo era de amistad, sino Epafrodito llevaba algo, le llevaba un apoyo. Y ese apoyo, esa ayuda fue muy oportuna, fue de gran bendición para Pablo. La iglesia donde estaba Epafrodito, la iglesia de los filipenses, estaban agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios había puesto a Pablo para que les recordara cómo Él les había favorecido. Y también para que recordaran que Dios los había salvado. Es decir, Pablo estuvo predicando en la iglesia de Filipos y por eso ellos se sentían agradecidos. Ellos sintieron la necesidad de dar gracias a Dios y de apoyar a Pablo cuando Pablo lo estaba necesitando. Nosotros tenemos que ser agradecidos, así como fue la iglesia de Filipos. En 1 Corintios 15:57 dice que debemos dar gracias a Dios que Él nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De Él ya nos dio la salvación y por eso debemos de estar agradecidos, hermanos. Por ese simple hecho tan grande y tan maravilloso que Dios ha dado en nuestras vidas. El punto número 2 nos habla que debemos de aprender a estar contentos. ¿Contentos con qué? Pues contentos con lo que Dios nos da. Dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Debemos de aprender a estar contentos. Fíjense, el apóstol Pablo se encontraba prisionero y no era sencilla su situación. Algunos le andaban criticando como apóstol, decían que si estaba en la cárcel era por algo, que un siervo de Dios no podía estar pasando por esas situaciones. No solamente Pablo vivía en la cárcel la situación que de por sí ya era difícil, sino que estaba viviendo de críticas de algunas personas de la iglesia y del pueblo. Y pues emocionalmente, pues esto también afecta muchas veces. Y aún así, Pablo se encontraba agradecido, se encontraba contento. A pesar de las situaciones, Pablo aprendió que Dios provee. A pesar de lo que él estaba padeciendo, él sabía que Dios le iba a ayudar y que iba a proveer de todo lo que él necesitaba. Muchas veces el no estar contentos con lo que somos o con lo que tenemos,
pues nos lleva a compararnos con otras personas. Nos lleva a querer tener más que otras personas. Muchas veces decimos, si yo fuera feliz, si solo tuviera una casa grande, o sería feliz si tuviera, no sé, un carro, una casa, o si tuviera, muchas veces hasta como los de la iglesia, híjole, si yo tuviera una Biblia grande, leería todos los días. Si tuviera más dinero, pues sería otra cosa. No estamos contentos con lo que somos y con lo que tenemos. Y eso también lo podemos ver en ejemplos bíblicos. Aquí puse, por ejemplo, Jacob. Si Jacob hubiera sido feliz, no hubiera engañado a su hermano Esaú y no le hubiera quitado la primogenitura. Jacob no se sentía contento con lo que tenía, con la bendición que Dios ya le había dado. A fuerzas quería ser primogénito. ¿Para qué? Para obtener ese nombramiento, esa bendición, porque era una gran bendición ser primogénito. Y Jacob no se sentía feliz con lo que era. Dice que Lot también no se sentía feliz, porque si se hubiera sentido feliz le hubiera dejado a su tío Abraham los mejores terrenos. Cuando está Abraham y está Lot viendo los terrenos, Lot se apresura y pide los mejores terrenos en el mejor lugar. Sin embargo, al final de cuentas Lot se quedó sin nada. Hasta Abraham lo tuvo que ir a rescatar. Y muchas veces somos así, hermanos. Queremos a fuerzas tener lo que el otro tiene. No estamos contentos con lo que tenemos y tenemos que aprender a estar contentos. ¿Por qué? Porque si lo que tenemos ya es una bendición de Dios. Darle gracias al Señor por lo que tenemos y confiar que Él cubrirá todo lo que necesitemos. Y el tercer punto, hermanos, nos habla sobre que nosotros a veces vivimos preocupados por tantas situaciones, y dice el Señor que debemos de dar gracias a Él y no preocuparnos de más. Debemos contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Decía Pablo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado. En el versículo 12 dice esa palabra. Y tenemos que confiar en que Dios va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Normalmente todas las familias, muchas familias, y más ahorita en la actualidad y por la pandemia, por esta situación estamos viviendo por problemas económicos. Estamos teniendo problemas económicos no solamente a nivel familiar o a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Ahorita con esta situación de esta pandemia, pues se han visto una baja en la economía del mundo, y esto ha traído como consecuencias pues mucha desempleo, mucha gente con economía muy baja. Muchos quizás les bajaron el sueldo, a muchos los corrieron. Sin embargo, que esto no nos quite el sueño, hermanos. ¿Por qué? Porque el Dios cubrirá nuestras necesidades. Él es el dueño de todo y tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude a poder tener los recursos suficientes. Y muchas veces también padecemos de los recursos. ¿Por qué? Porque no somos buenos, no somos ordenados, no somos administradores con lo que Dios nos da. Y nosotros tenemos que aprender a ordenarnos, Tenemos que aprender a ordenar nuestra vida financiera a la luz de la palabra de Dios. Se nos olvida que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Muchas veces nos olvidamos de ese gran privilegio que el Señor nos ha dado. Y no cuidamos lo que Dios nos da, no somos ordenados. Aquí puse yo una palabra que dice: el asunto gira en torno a cuánto gastamos, no en torno a cuánto ganamos. No se trata de lo que ganamos, sino se trata de lo que estamos gastando. Porque gastamos en cosas innecesarias, cosas que no nos edifican o que no son de primera necesidad, sino que estamos gastando más de lo que ganamos, ¿no? Entonces ese es el problema por el cual nuestra economía pues está muy baja y nuestra economía nos preocupa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un dinero y lo gastamos, y cuando ya llega la quincena
a veces ni terminamos ni la quincena. A los 2, 3 días ya no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque quizá fuimos y pagamos a la tiendita o al carnicero o al pollero o en las verduras, ya lo debemos. Llega nuestro gasto y ya lo debemos. Y eso es estar en desorden con nuestra economía. Tenemos que aprender a imitar a Dios aún en esto. El Señor era sabio y es sabio, y Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar a ser buenos administradores. Tenemos que pedirle a Él que Él es el que nos ayude a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado, a ser buenos mayordomos. Recordemos que Dios nos pone muchas bendiciones en nuestras manos y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque Él nos va a pedir cuentas, así como llegó y pidió cuentas a estos trabajadores que Él puso a trabajar en su viña y en tantas parábolas que el Señor nos muestra, que el Señor ahí nos está enseñando que somos mayordomos y tenemos que dar cuentas también de lo que Él pone en nuestras manos. Por eso debemos de poner en orden nuestros gastos, dar prioridades. ¿Qué es la prioridad? Y hacer una lista de manera que podamos cubrir lo que tiene prioridad y lo que es necesario. No derrochar el dinero en tiempo de abundancia. Muchas veces obtenemos a lo mejor un bono o nos aumenta nuestro gastito o obtenemos un dinero extra y a veces, como fue extra me lo gasto. Y no somos cuidadosas, no somos cuidadoras de eso que el Señor nos está dando, porque muchas veces no sabemos si el día de mañana vamos a necesitar ese dinero extra que el Señor nos está proveyendo. Tenemos que aprender a no derrochar el dinero en tiempo de abundancia, así como José fue sabio y guardó en tiempo de abundancia para que cuando viniera la sequía, pues él tuviera de manera que cubriera las necesidades de su pueblo. Y tenemos que aprender de esos ejemplos. Tenemos que esperar en la provisión de Dios. Dios es bueno, hermanos, Él no nos va a dejar solas y tenemos que aprender a esperar en Él. Pues con esto terminamos en la parte del primer subtema, diciendo que no nos preocupemos. Dios va a estar con nosotros en el desierto. Él permitió que entraras y Él permitió que salgas. El Señor va a estar con nosotros, ayudándonos a ser buenos administradores, buenos, con lo que el Señor nos da vamos a dar buenas cuentas. El siguiente y subtema número 2 se llama ordenando nuestras finanzas. La lectura bíblica va a estar basada en Mateo 6 del 19 al 21 y voy a pedirles que lo busquen y yo le voy a dar lectura y ustedes lo van a seguir con su vista. Mateo 6 del 19 al 21 y la palabra del Señor dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Las finanzas son muy importantes, por tal motivo pedimos a Dios que nos ayude a ordenarlas. Debemos ser ordenados, sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo que dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hoy en día, y con la situación que estamos viviendo, pues las finanzas son un punto importante a nivel nacional, mundial, y debemos de pedirle a Dios que nos ayude para ordenar nuestras finanzas. Tenemos que tener una actitud de responsabilidad. Tenemos que ser responsables, pero también tenemos que tener una actitud donde revelemos nuestras prioridades. Es decir, muchas veces nos preocupamos más por las cosas materiales, nos preocupamos más por obtener algo que no es necesario y eso revela cuál es nuestra prioridad. Es decir, mi prioridad es usar algo que está a la moda, mi prioridad es gastar en algo que no me edifica o que solamente lo compré porque estaba en promoción. Tenemos que revelar nuestras prioridades a través de nuestras actitudes y poner prioridades, poner a Dios como prioridad,
nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Los bienes, las cosas materiales, el dinero pierden su valor. Y por eso les decía que qué actitud tenemos ante estas cosas. ¿Cuál es nuestra actitud ante el dinero? Nuestra actitud hacia los bienes materiales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso va a irse devaluando. Y pues realmente no tiene caso estar preocupándonos por cosas vanas. Nuestra actitud hacia las cosas, hacia el dinero, revela nuestra prioridad. A veces hasta nos peleamos con nuestros esposos por el dinero, ¿no? Llega la quincena y todavía no estamos haciendo oración o todavía no hemos hecho la oración en gratitud y ya estamos peleando en qué lo vamos a gastar. Al Señor no le agrada eso. Nuestra actitud revela qué es lo que hay en mi corazón. Debemos de ser ayudas idóneas y debemos de ser mujeres virtuosas que edifiquemos nuestros hogares, ayudando a nuestros esposos a tomar mejores decisiones. Entre los dos tomar la decisión en cuál es nuestra prioridad para gastar ese dinero. Dice que la palabra de Dios nos manda a ser responsables en nuestra vida. Es un llamado a la responsabilidad. El dinero que Dios nos da nos pone en evidencia acerca de nuestra responsabilidad al administrar nuestra vida. El Señor le agrada que nosotros vivamos bien, no viviendo con preocupaciones, pero tenemos que ser responsables al gastar el dinero. ¿En qué lo vamos a gastar? ¿Para qué lo vamos a gastar? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos buenos administradores de lo que Él ya nos ha dado. Tenemos que manejar nuestras finanzas y hacerlo sin preocuparnos. Para no preocuparnos tenemos que agradar a Dios con lo que Él nos está dando. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener un trabajo y una fuente de ingreso que sea honrado y de manera que así podamos cubrir. No es del agrado de Dios que vivamos la vida que muchos de nosotros estamos viviendo, angustiados. ¿Cuánto nos estresamos? Vivimos angustiados por la escasez económica, vivimos con deudas, vivimos pidiendo prestado a todo mundo y a veces nos cuesta trabajo pagar, muchas veces pues damos el tarjetazo, como se pudiera decir por ahí, y eso nos genera a veces intereses y no tenemos, es una cuenta de nunca acabar, no podemos pagarla. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere cubrir nuestras necesidades, pero quiere que seamos responsables en el momento de tener al momento de administrar lo que el Señor nos ha dado. Y por eso vamos a ver 4 puntos de este subtema número 2. Y el primer punto es: me ubico en la realidad de mis finanzas. Muchos queremos aparentar lo que no tenemos. No somos ricos. Y aún los ricos pues a veces no son felices con lo que tienen. Tenemos que ubicar en la realidad de mis finanzas. Me ubico en la realidad de mis finanzas. Si no puedo pagar un teléfono caro, pues no lo compro. ¿Por qué? Porque mi salario no me alcanza. Quizás muchos ganan el mínimo y no alcanza para comprar un celular de 7,000, 8,000, 10,000 pesos. Un celular que se va devaluando con el tiempo. Si no me alcanza para comprar el carro, pues no lo compro. Si no me alcanza para comprar esa blusa o ese pantalón de marca que me sale arriba de 1,000 pesos, pues no lo voy a comprar porque no es una prioridad y no voy a aparentar lo que no soy. La ropa que no me sea lo que la gente vea primero, sino que vea lo interno. No tenemos que aparentar lo que no somos. El número 2 es: no compro lo que no necesito. Como les decía, los bienes se van devaluando, los bienes materiales, y tenemos que comprar realmente lo que sea necesario. Dejarnos de cubrir, muchas veces dejamos de cubrir las necesidades básicas, el alimento, frutas, verduras, lo que necesita nuestro cuerpo, y estamos comprando otras cosas que ni siquiera necesitamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban en oferta, pero no me ayudan en nada. No debemos de comprar impulsivamente. Que nuestras compras sean lo necesario, que yo compre lo que realmente necesito. Dice en Proverbios 20:21 que los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos.
Vamos a buscar lo que dice Proverbios 20:21. Es una palabra tan hermosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Debemos de consultar con nuestros esposos y esposas si verdaderamente necesitamos lo que queremos comprar. Y esa es una función de nosotras como esposas. El punto número 3 es: utiliza un presupuesto para administrar el ingreso familiar. Tanto los ingresos del esposo como de la esposa juntos deben de ser un ingreso familiar, sumar los dos ingresos. Si los dos trabajamos, ahorita en la actualidad ya los dos esposos trabajan, debemos de sumar nuestros ingresos, hacer una oración por ellos y apartar nuestros diezmos, apartar nuestras ofrendas, de manera que nuestro dinero sea bendecido, sea de gran bendición para nuestras vidas. Muchas veces cometemos el error de quitarle al Señor lo que ya es de Él. Recordamos lo que dice en Mateo 22:21, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios no necesita nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Él es Rey de Reyes, Él es dueño de todo. Sin embargo, es parte de ser obedientes y el Señor quiere que seamos obedientes. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos a través de esa obediencia. Debemos de diezmar, de ofrendar. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil o preferimos dejar de diezmar y ofrendar que dejar el viaje. Preferimos no diezmar, pero yo tengo que ir a comer al restaurante tal o al lugar tal, tengo que pagar el teléfono. Y no, realmente vemos que primero tenemos que dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando nosotros seamos obedientes y seamos fieles al Señor con nuestras finanzas, el Señor nos va a bendecir, porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es robarnos a nosotros mismos. Pongamos nuestras finanzas en las manos de nuestro Dios. Dice en Malaquías 3:10 y 11 que demos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, de manera que el Señor va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Es decir, Él quiere bendecirnos a través de la obediencia de esta palabra que Él nos está mandando. Entonces tenemos que orar, pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos administradores, dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y contar con un presupuesto para cubrir los gastos familiares. A veces no nos alcanza porque no contamos con un presupuesto. No hay una lista de prioridades. Aquí en la imagen podemos ver a un hombre y una mujer teniendo una lista de prioridades, haciendo su lista de prioridades. Y así lo debemos de hacer como esposos, hermanas, ser ayudas idóneas para ellos. Que ellos vean en nosotras unas buenas administradoras, no solamente del hogar, de las cosas que hacemos diario, sino también de la economía de nuestra familia. Y como punto número 4 es: hago cambios en mi estilo de vida. Debo de ser consciente de lo que puedo y no puedo tener conforme a mi economía. No puedo gastar más de lo que estoy ganando. Nuestros ingresos deben estar nuestros gastos deben ser conforme a nuestros ingresos. El punto número 2 es buscar lugares adecuados y momentos adecuados. Es decir, un ejemplo de esto es: si yo voy al supermercado y compro el plátano, la manzana o compro alguna fruta que está en 50 pesos el kilo, y esa misma fruta la voy a encontrar en el mercado o en la verdulería de la casa en 35 pesos, pues voy a comprarla donde me salga más económico. ¿Para qué? Para ayuda de mi economía. Voy a ahorrarme. Pero a lo mejor me gusta comprarla en el supermercado. ¿Por qué? Porque a lo mejor está más bonita, porque a lo mejor me dura más, porque a lo mejor está más grande. Pues ahí es donde entra la parte de en el momento adecuado. Es decir, voy a buscar cuál es el momento adecuado. Voy a buscar cuál es el día de frutas y verduras para poder ir a comprar eso que necesito y me salga más económico. No debemos de comprar comida en la calle. Es decir, tanto la esposa como el esposo, si los dos trabajan, pues hagamos nuestro lunch.
nuestro lunch de manera que podamos llevárnoslo a nuestros trabajos y no tengamos necesidad de estar comprando o gastando en la calle. Y así mismo enseñemos a nuestros hijos, que nuestros hijos se lleven su tortita o lo necesario y no tengan la necesidad de estar comprando allá en la calle, que muchas veces compramos chucherías que ni siquiera nos edifican ni nos ayudan a nuestro cuerpo. Y el punto número 4 dice: seamos diligentes. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que hacer, dice aquí en la palabra del Señor, vamos a buscar lo que dice en Proverbios 12:27. Proverbios 12:27. Perdón, ya lo tenía, ya se me... Proverbios 12:27 dice así: el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Muchas veces no queremos esforzarnos de más. Gano el mínimo, pero no me quiero esforzar por hacer horas extras. No me quiero esforzar por obtener un ingreso más para mi familia, para que nos alcance para la economía. Muchas veces como mujeres nos conformamos con: me dieron el gasto, híjole, me dieron esto. Y no queremos esforzarnos, no queremos ayudar. Si quizás yo sé hacer un postre tan riquísimo, pues voy a hacer postres y lo voy a vender a mis vecinas, a mis amigas, a la tiendita, y así de esa manera voy a ser diligente, voy a apoyar también a mi marido en la economía del hogar. Tenemos que ayudarnos y ser muy, muy diligentes. Como conclusión, hermanas, es nuestra responsabilidad dar gracias a Dios en toda ocasión y en toda circunstancia. Esto es cuestión de obediencia. Debo dar gracias a Dios porque soy obediente, porque Él me ha ayudado y me sigue ayudando día a día. De manera que como yo muestro, al ser obediente, yo muestro que soy un creyente lleno del Espíritu Santo. Preocupándonos por el bienestar de otros, tenemos que ver por el otro, por la necesidad del otro y aprender también a estar contento con poco o con mucho de lo que Él me da. Aprender a depender de la provisión de Dios para nuestro beneficio. Vamos a orar, hermanas. Gracias te damos, Señor, porque podemos en esta tarde comprender que tenemos que ser buenas administradoras con lo que tú nos das. Tenemos que hacer buenas ayudas idóneas para nuestros maridos, ser mujeres virtuosas que edifiquemos nuestros hogares a través también de nuestra economía, de nuestras finanzas. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres virtuosas y mujeres administradoras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios las bendiga, hermanas, y nos vemos para la próxima.